22:51, estamos en vivo en Pánelas Rotativas. Ya te dije, una semana tremenda, llena de información. Ya te dije también que te quedes porque tenemos toda la información de todos los casos que estás siguiendo y te tienen un poco horrorizado, ¿no? Porque son cosas que están pasando acá en San Juan. Tenemos también toda la actualidad política y económica y con nosotros está Daniela Castro. Daniela Castro, secretaria del Ministerio de Defensa. Buenas noches, ¿cómo le va, Buenas Daniela? noches, ¿cómo estás? Primero las mujeres. Y también está Iván Durigón, que es presidente de Fabricaciones Militares. ¿Cómo le va, Iván? Hola, buenas Gracias por noches, venir. un gusto, la verdad que es un gusto participar de este programa. Pasando por San Juan, con agenda movida. Movida, ¿Mm? sí, estuvimos en Hachal y hoy estuvimos también aquí haciendo una presentación acompañando a la secretaria. La verdad que muy bueno y con ganas de volver siempre a San Juan. Fabricaciones Militares tiene una posición muy especial en el tema de Hachal y estamos con muchos proyectos. ¿Sí? ¿Alguno que nos quiera contar así? Sí, vamos, yo digo, anunciando, probablemente tenga que venir muy seguido Sí. y esperando cortar algunas cintas antes del fin de año. ¿Sí? Sí. Ah, mire usted. ¿Tiene que ver con plantas? Sí. ¿Con plantas? Sí. ¿Sí? Pensamos ampliar nuestra planta en Hachal y ofrecer nuevos servicios. Sí, Ajá. ¿Es puesto de trabajo eso? sí, claro. ¿Sí? Sí. Bueno, los hachaderos de parabienes, no abunda. Sí, Además, así. dirigentes peronistas. Sí, ¿Eh? así es. Bien. Daniela, ¿puedo empezar por lo político? Que me interesa ¿Cómo hablar no? con usted, una dirigente. Bueno, ¿cómo no? ¿Eh? Hace mucho que no hablamos de ¿sabe? política con vos. He leído esta semana encuestas de que el presidente está en su pico de apreciación de parte de la ciudadanía. Está en el pozo, diría yo, ¿no? Es decir, por lo menos, diría yo, dicen los encuestadores, está en su medición más baja de popularidad. ¿Están de acuerdo con eso? Usted también, Iván, es dirigente, me imagino, Sí, ¿no? sí. Del partido. Bueno. Se acaba de dar la renovación del presidente como presidente del partido. ¿Cómo lo ves? Bueno, la renovación de mandatos del PJ, como corresponde, y además luego de aquella brutal intervención injusta, hasta ilegal diría, ha sido muy importante el proceso que se ha dado internamente, donde los distintos sectores de compañeros y compañeras considerábamos que era oportuno, importante, que el presidente sea el presidente a su vez del Partido Justicialista. Por su parte, vos sabés que los efectos de la pandemia impactan, hay malestares en la sociedad, eso lo sabemos, es obvio, pero bueno, también creo que el presidente ha hecho un esfuerzo muy grande y también creo que hay poderes que operan sistemáticamente sobre no solo la figura del presidente, sino sobre el modelo político que lleva adelante nuestro gobierno. ¿No le da la sensación de que el presidente está tironeado de un lado, del otro, de un lado para tratar de desmarcarlo de la vicepresidenta, quien... No el presidente Sebastián. El presidente tiene claro el modelo político, tiene claro que y fue artífice también de todo un camino que hubo que transitar para lograr la unidad. Pensemos que no somos todos los dirigentes que integramos el gobierno, o aún el propio PJ, dirigentes que venimos del mismísimo espacio político. Hay distintos sectores más territoriales, de movimientos sociales, sindicales. En algunos casos, entre algunos dirigentes ha habido fuertes disputas, disgustos, sin duda. Priorizando la unidad, se generó el frente de todos, se ganó el gobierno. Gobernar sabíamos que no iba a ser sencillo después de el macrismo que nos dejaba con un endeudamiento insólito, más algo que no se preveía, que era la pandemia. Bueno, todos estos elementos juegan, pero el presidente no está tironeado. El presidente tiene claro que es el presidente de todos los argentinos, tiene claro que él es un artífice más, como lo es Gioja, como lo es la propia Cristina, de un esquema de unidad. Sí, iba a decir algo, Iván, me refiero yo a siendo tironeado, por un lado, para desmarcarlo de Cristina, es decir, de parte de los sectores más, digamos, de los medios que cita Daniela, o de sectores empresarios, y por parte de alguna militancia también, del lado también de que deje de dar señales para el otro lado y dé más señales para la militancia del peronismo. Yo creo que también hay un descontento de parte de la militancia bien peronista con el presidente. Hay como que
de los dos lados, me parece. Por eso digo, tironeado en ambos sentidos, ¿no? Y el presidente ahí, y por ahí, bueno, no sé qué pensará él, pero da la sensación de que en algún momento va a tener que o poner prueba para un lado o poner prueba para el otro, porque si no va a quedar dejando descontento a todos los sectores. No tiene que ver, y la prioridad del presidente no es el contento o descontento. La principal prioridad tiene que ver con el poder resolver problemas que tenemos en la Argentina, te insisto nuevamente, después del macrismo y encima con la pandemia, y esa es su prioridad, digo, internamente como militantes, obviamente, ¿no? Porque hay cuestiones que no son a veces muy propias de las militancias y de quien está en el quehacer político o en la diaria política, en el juego político. Sí, pero sostenimiento político también es por muy supuesto, importante para tomar decisiones. Claro si que uno es fundamental. tiene un dirigente, un Pero, presidente que no le creen y que no tiene no, credibilidad por en la supuesto. gente. Pero ahí es donde te digo que el presidente no se va, ni como presidente de la nación, ni como ahora presidente del partido, se va a abrir de su postura vinculada a la unidad. Quizás requerirá mayores diálogos, alguna convocatoria de alguien que quizás todavía se siente afuera, pero ese es el camino, un camino de unidad, un camino de esfuerzo que sabíamos que no era tan sencillo porque hay toda una serie de conversaciones y de cuestiones que hubo que salvar y ponerse a conversar de enojos y de diferencias que habían previo a la conformación del Frente de Todos. Y a veces también está la gestión por un lado, y a veces también está, me da la sensación a mí, la actitud política, la cual el ministro Agustín Rossi es especialmente, yo cada vez que lo escucho a Agustín Rossi hablando en los medios, habla de cualquier cosa menos del Ministerio de Defensa. Se lo Sí, habrá del pero, Ministerio de Defensa. pero siempre habla Bueno, de es política. un dirigente No, político. ¿por qué? Porque digo, me parece que hay pocos dirigentes que dan la vida por el modelo. Como lo dijo Cristina, hay funcionarios que no funcionan y hay muchos que dicen, bueno, che, pero hay lo muchos que no dijo se en ponen la clave, camiseta. lo dijo en clave de funcionario justamente y Sí. tenía mucha razón, y de hecho hubo varias modificaciones Hay muchos que no en el funcionaban, gabinete. Bueno, eso, está la realidad, ¿es suficiente? ¿no? ¿Es suficiente? Realidad. Ustedes no sé si lo pueden decir porque son funcionarios. Lo que pasa es que la pandemia también obligó a reacondicionarnos, ¿no? Nosotros, de fabricaciones militares, iniciamos 15 días antes de la función y nos tomó de sorpresa esta pandemia en una empresa que estaba totalmente devastada, y la verdad que había que mostrar que funcionábamos. Tal vez para ese esquema nadie estaba preparado, ¿no? Pensaba en lo político y me meto en esto y ya después... nosotros venimos yo vengo de militar con el ministro Rossi en la provincia de Santa Fe, que también tenemos la particularidad de que sostenemos una coalición en la provincia y sostenemos también una coalición a nivel nacional. Y no es fácil, y en ese esquema me parece que tanto Alberto como Cristina están haciendo un esfuerzo enorme por llevar esta unión adelante y bueno, cada una... ¿Se está consiguiendo? Yo creo que sí. A ver, digo, no es Momento, un camino, ¿no? no es un camino sencillo, insisto, y esto implica agudizar el propio diálogo interno, el acercarse, el generar espacios. Digo, yo pienso, por ejemplo, los equipos técnicos de la unidad en su momento nuclean a centenares de compañeros y compañeras. Bueno, hay una decisión que eso pueda continuar, porque es un espacio donde el que es funcionario como el que no lo es, ya sea de San Juan, de La Rioja, de Catamarca o de Tierra del Fuego, se nuclea ahí, hay un espacio de debate, se cuenta con los compañeros y compañeras que están encabezando los distintos ministerios. Digo, hay esquemas y hay acciones que van en ese sentido. Por supuesto que nada es fácil y que la pandemia, y también lo digo, nosotras como peronistas y militantes de territorio, que hacíamos reuniones y compartíamos un mate y charlábamos, eso hoy, las redes, la virtualidad te permite, la tecnología te permite, hoy de hecho lo hemos hecho, el ministro nos acompaña en forma virtual, ¿no? Encontrarte, reunirte, pero no está esa mística que te da el encontrarte con tu compañero, sobre todo para quienes venimos de espacios de militancia muy de base, muy de territorio. Bueno, eso también es una Van a ser realidad. unas elecciones muy complejas, ¿no? muy extrañas. ¿Estás de acuerdo con que haya paso? Sí, yo creo que toda Que sí. participación
es importante. Es cierto que estamos ante una situación muy particular que va a ameritar toda una logística, pero bueno, en principio el cronograma electoral transita. Habrá que ver también cómo evoluciona la situación sanitaria. Digo, hoy depende mucho o todo de eso, te diría, Pero ¿no? ya no depende, cómo. es difícil suspenderla la Sí, PASO. sí, de esta altura, en ya hay principio, elecciones, aunque estemos con el agua al cuello, hay. Bueno, también hay que ver, por supuesto, la que si situación es excepcionalidad. extrema, por supuesto que no, pero la situación tiende a agravarse. Bueno, todos los países europeos han vivido la segunda ola y nuevas cepas, digo, de la pandemia. Habrá que ver cómo eso impacta en nuestro continente, en nuestro país. Por eso también estas medidas de ser más estrictos con quienes van y vienen al exterior, ¿no? Ustedes que están más cerca de los ámbitos de decisiones en Buenos Aires, ¿hay posibilidad de que se establezcan cuarentenas nuevas? ¿Sienten que esa es una posibilidad que existe o es...? Yo creo que hay que fortalecer y de hecho el presidente convocó a gabinete rápidamente para tomar medidas preventivas antes de poder llegar a esa situación. Y si no, porque la conducta de la gente se ve que claramente no es empática, no es de cuidado, no es nada de lo que se parezca. Cuesta. Bueno, y no lo es. Entonces, que se tomen las medidas. Hay que ver también esta vuelta a las escuelas, cómo se va dando eso. Por eso, a ver, la clave es en este momento, y sobre todo digo esto es más de salud, pero también Defensa ha tenido una logística de soporte muy importante en el marco de la pandemia, es el constante monitoreo, la constante evolución y el poder tomar sobre todas las cosas medidas preventivas mientras avanza la vacunación. El tema es, bueno, te aparece una nueva cepa, eso hay que tratar de bloquearlo desde el inicio, porque si no vas a tener que esperar un nuevo componente, una nueva vacunación. Digo, bueno, la verdad que es una situación mundialmente muy complicada. ¿Podría haber sido mayor la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de la pandemia? Yo digo, es una opinión mía, por supuesto, pero ¿por qué no que participara el ejército en las campañas de vacunación? De una manera más decisiva. Sé que participó. Pero muy activamente. De una manera más visible, más activa. Probablemente el sistema federal argentino conspira contra eso porque, bueno, que va uno, que la provincia... No, vos tenés la salud, pero bueno, miren, muchachos, esto es un tema nacional, acá viene el ejército. No, lo ha hecho, digo, se ha trabajado en todo lo que fue desde planificación logística, que de hecho en la provincia de San Juan se colaboró mucho en eso, respecto de, bueno, cómo zonificamos, cómo hacemos las entregas de alimentos, en eso, en la repatriación de ciudadanos argentinos que estaban afuera cuando comenzó el aislamiento. Bueno, y hoy las fuerzas están trabajando, han recibido la capacitación también para fortalecer el proceso de vacunación del propio personal de las fuerzas. Se han desplegado, esta es la operación Belgrano, como se denominó, es una de las más grandes de la historia de las fuerzas en Argentina. No recuerdo, pero todos los días publicamos la cantidad de operaciones, son miles de tareas ya las que se han desarrollado por parte de las fuerzas y que han tenido que ver con el área de salud, con el área de logística, con el área incluso de investigación también. Investigación De hecho, hay cosas que no se saben, pero nosotros participamos conjuntamente con la Facultad de Ingeniería del Ejército en el desarrollo de un respirador específico y ese tema, digamos, está ahí, está pendiente, en la medida de las necesidades se va a utilizar. Un respirador prototipo para... Sí. Un esquema, exactamente. Para no tener que andar comprando ni Exacto. inventando cosas. Está todo, digamos, desarrollado. De hecho, como fabricaciones participó en el desarrollo también con privados en la provincia de Santa Fe. Ajá. Hemos aportado a la logística. Hay un montón de acciones que se ha tomado desde el Ministerio y esta Secretaría específicamente que tienen que ver con ese tema, que tal vez no se sepan, pero que tal vez también interactuamos con las distintas fuerzas. Nosotros tenemos una relación especial como fabricaciones militares con el ejército y hemos actuado en distintas situaciones. Te cuento una. Sí, está muy bien. ¿Qué sienten cuando escuchan cuestionamientos a la campaña de vacunación, todo el tema de vacunaciones VIP, todos los escándalos que andan dando vueltas? Bueno, la verdad que eso ha sido una y es un tema de la actualidad política hoy, ¿no? Lamentable, fue una situación lamentable, porque la verdad es que
en toda la sociedad está ese deseo y esa preocupación de cuándo llega la vacunación, de por qué. Bueno, la verdad que el presidente tomó rápidas medidas, después he visto que hay algunas cuestiones en algunas provincias, pero bueno, lo cierto es que fue una situación lamentable, se cortó de raíz al menos a nivel nacional y bueno, la vacunación está el plan ejecutándose, como te digo, en el caso de defensa al personal, que se comenzó con el personal sanitario que las fuerzas tienen y ahora se avanza con el personal que cumple otras funciones, otras tareas en territorio. ¿Se podría ir más rápido con la vacunación? Todo depende de la producción. El presidente habló que hay una capacidad ociosa, digamos, que no se está usando. Sí. Por ahí uno siente que podría ser un poco más rápido. Sí, ¿no? Pero también va acompañada en la medida de la cantidad de vacunas que van llegando. Sí. Ustedes saben que ya Rusia hubo nueve viajes ya, bueno, y además el país también tomó la política de no solo comprarle a un país, sino bueno, a China, otras alternativas, con también la alternativa de posibilidad de producción local. Bueno, ¿están preparados para cerrar la frontera? ¿Cuándo? Mirá, por lo pronto... Sea hoy, mañana, pasado, pero va a pasar. A ver. Es decir, parece ser que va a pasar. Porque... Por lo pronto restringir de las zonas que además hay otros países que ya lo hicieron. Sí, bueno, por eso te digo, hay un monitoreo permanente de cómo van evolucionando los casos en países vecinos o países donde nosotros tenemos gran circulación de pasajeros. Eso, en la medida en que cerrar o abrir permita proteger a los argentinos, bueno, son medidas que se van a tener que tomar. Y parece ser. Bueno, pero por eso insisto que volvemos a entrar, no sé si vos recordás los primeros días de pandemia, porque también digo, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que transmite a la sociedad, ¿no? Porque hay una situación de angustia, de que quizás gran parte de la sociedad pensó que a esta altura ya la pandemia se terminaba. Uno mismo decía, bueno, ¿esto qué durará? Un año. Y bueno, ya vamos para el segundo. La verdad que es muy tedioso para cualquier persona de la sociedad, incluido nosotros, ¿no? Y nosotras. Por eso digo, me parece que hay que ser muy cuidadoso con las medidas que se toman y que se transmiten, sobre todo. Entonces, ahora volvemos a entrar a una etapa. ¿Te acordás el primer tiempo de pandemia que era un día a día, cómo evolucionamos semana a semana? De hecho, nosotros tenemos todo un equipo de gabinete COVID que va estudiando semanalmente los casos. Bueno, se hicieron las proyecciones, las curvas, los comparativos. Bueno, eso me parece que sí, vuelve a haber una etapa donde volvemos a funcionar en ese monitoreo muy permanente con medidas puntuales que, insisto, mientras más a tiempo se tomen, mejor para evitar que crezcan abruptamente los contagios y tengamos una situación de que sea una ola realmente muy grande, la segunda ola. Un año después parece que estamos en el mismo lugar, ¿no? O no en el mismo, pero... No en el mismo porque tenés vacuna, pero muy atento a cómo evoluciona el propio virus, ¿no? Y con otras capacidades, frente. ¿no? Con otros aprendizajes también. Digamos que a nosotros nos tocaba andar por las rutas del país, la verdad que era complejo y veíamos, ¿no? Llevábamos en nuestras camionetas los respiradores a probar a Buenos Aires y volver. Hoy estamos ya mucho más preparados con hospitales modulares que están funcionando. Bueno. Daniela hablaba de la última de Leo, tiene que ver con el partido. De vuelta porque tengo ganas de preguntar. De policía, hacía mucho que no me veía. Y ya estamos, dijo Dani. ¿Cuándo es Dani? El 8 de agosto. 8 de agosto es la PASO. Y habla de unidad. ¿Hay unidad en San Juan? Bueno, creo que se acompañó nosotros, a ver, digo, como persona que fue parte de otra lista en el PJ de San Juan, se dio la interna, se resultaron los números que resultaron, nosotros somos parte del 30% que hizo otra propuesta en la interna partidaria, pero hoy integramos el consejo del PJ, en el caso de Juan Carlos, en mi caso, Florencia, bueno, otras compañeras y compañeros, e integramos todas las juntas. Creo que es importante trabajar en ese sentido. A veces hay algunas diferencias de metodología de trabajo o sigue habiendo. De algunos estaba objetivos. Mostrando Dani la pero foto creo de ayer, que, ¿no? Sí. Y la otra foto que con Dani José Luis y Sergio. Recién me
me la mostraba Dani. Él dice que eso es una señal. No sé, Bueno, es que como te digo, me parece que hay una complejidad tal que amerita los esfuerzos de todos y todas. Me parece que siempre lo hemos dicho, movimiento, la patria, los hombres, ¿no? Me parece que este es el camino, por lo menos desde la visión que yo tengo. Y no me dijo que sí, no me dijo que sí hay unidad. ¿O sí? somos parte del Consejo Provincial. Perfecto, no me dijo que sí. Va a haber... Va a haber... No seas malo. Sí, eso sí. No, después Bien, no sé qué titular ¿hay poner. unidad? ¿Hay Sí. unidad? Sí, perfecto, eso sí. Eso sí. ¿Pero cuándo he evadido alguna pregunta? No, ninguno, no me dijo que sí, nada más, hasta que ahora que me dijo que sí. Recién me dijo. ¿Va a haber otra lista? Habiendo paso, ¿va a haber 2 listas? ¿Va a haber una? Bueno, queda un largo camino todavía hasta definiciones. No se descarta, pero... usted no descarta que haya una lista. Y eso nunca lo podés descartar porque no sabés que otro sector puede querer presentar una lista o lo que fuera. En principio creo que tenemos que trabajar por hacer una buena elección, en una elección que va a ser muy diferente, ¿no? ¿Va a ser muy difícil distinta. la Y porque oposición acá en San Juan? la verdad que no sé cómo se va a reconfigurar la oposición sanjuanina. Si Eso quiere, es le una cuento. tarea de Si quiere, le ellos. cuento. No, es una tarea de ellos. Me Bueno. parece que nosotros tenemos mucha tarea, nosotros hacia adentro, no solo de lo partidario, sino del gobierno. Nosotros somos gobierno nacional, Claro. provincial, hay muchas cosas que resolver. Y, ¿Se bueno, plebiscita el por supuesto. gobierno? Bueno, generalmente se toman las elecciones intermedias como plebiscito, pero la verdad Sí. es que siempre son elecciones donde se eligen cosas distintas. Digo, Sí. San Juan va a elegir solamente sus 3 bancas de diputados nacionales. ¿Y qué se plebiscita? ¿El gobierno de Alberto Y, o las que bueno, son de generalmente Sergio Uñac? las legislativas te las toman como plebiscitarias Sí. de las gestiones nacionales, pero la realidad es que lo que se elige es diputados y senadores, en el caso de San Juan no. Claro. A ver, esta pregunta, por ahí algún otro político te puede decir rápidamente sí o no. Digo, como politóloga no puedo dejar de decir esto que te respondo, ¿no? Porque ¿Y como dirigente? me parece que a veces, bueno, ahí, como te digo, Sí. aparece siempre esta visión de, bueno, la intermedia es un plebiscito de... ¿no? No hay... Es la historia de la Argentina, pero me parece que también hay que hacer ese esfuerzo de dejar claro de sí. qué es lo que se está Y a votando nivel en nacional cada también, elección. a nivel Y nacional que- también. no, y a ver, y Hubo también cuál es gobiernos la que se han función. caído por perder las elecciones intermedias, el caso de la Rúa. Bueno, pero también tenés elecciones intermedias, como la del macrismo, que Ganó. le fue muy bien en varios lugares, y eso, por sobre todas las cosas, yo recuerdo muy bien la primer sesión del jefe de gabinete en ese momento, Peña, post elección 2017, había sido candidata. Sí. El nivel de soberbia, cómo esa elección les sintió el gobierno de Macri, que era un cheque en blanco para hacer lo que quisieran. Bueno, después estuvieron los resultados de 2019. Muchas gracias por venir, Daniela. A vos. Iván, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Pausa y estamos con todos los casos y todo lo que tenés que saber de los 2 casos de alto impacto en la opinión pública de San Juan.